Última hora. Nicolás Maduro vuelve a quedar al descubierto ante el mundo. El dictador venezolano, que no termina de recuperarse de un golpe, ahora recibe otro aún más fuerte. La Organización de Naciones Unidas ha presentado un informe demoledor que desnuda los crímenes, las detenciones arbitrarias y la represión sistemática que asfixia a millones de venezolanos y ahora también alcanza a extranjeros. Lo que se está revelando desde Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos, es simplemente escalofriante. Amigos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha publicado esta semana un documento que sacude los cimientos del régimen chavista. El informe confirma que desde las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024 hasta lo que llevamos de 2025, se ha registrado un aumento sin precedentes en la detención de extranjeros en Venezuela. Hablamos de entre 120 y 150 personas, según la experta argentina Patricia Tapatá, quien presentó las conclusiones ante el organismo internacional. De esos casos, 84 han sido plenamente documentados. Y no se trata solo de migrantes o turistas. Entre los detenidos hay ciudadanos de 30 países diferentes, incluidos estadounidenses y españoles. Lo más grave, según la ONU, es que muchos de ellos han sido incomunicados durante largos periodos de tiempo, privados de asistencia legal, sin derecho a defensa y sin acceso al amparo consular que todo ciudadano debería tener en un país extranjero. En palabras de la propia ONU, uno de los motivos principales detrás de estas detenciones sería la extorsión política, para ejercer presión sobre los gobiernos de esos ciudadanos. En otras palabras, Maduro utiliza a los extranjeros como rehenes diplomáticos, como fichas de canje, como armas de chantaje internacional. Recordemos, a inicios de este año 2025, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había admitido públicamente la detención de al menos 125 extranjeros, a quienes calificó de mercenarios. La excusa fue que supuestamente buscaban desestabilizar al país. Pero ahora, con este informe de la ONU, la narrativa oficial queda hecha trizas, porque lo que el documento revela es un patrón sistemático de represión, no casos aislados. La ONU asegura que no se trata de situaciones esporádicas, sino de un mecanismo calculado de persecución y hostigamiento. Escuchen bien, a las detenciones de extranjeros se suman al menos 200 nuevas detenciones de venezolanos documentadas solo en 2025, todas ellas dirigidas contra voces críticas, opositores, activistas y periodistas percibidos como disidentes. Además, el informe confirma que, durante las protestas del 29 y 30 de julio de 2024, al menos 25 personas perdieron la vida. De ellas, 12 murieron presuntamente a manos de fuerzas de seguridad. La Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército habrían abierto fuego contra manifestantes en Maracay. 6 personas fallecieron allí, incluyendo una víctima alcanzada por disparos de escopeta a corta distancia. Esto no es solo represión, es terror de Estado. Por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro niega todo. El propio dictador ha dicho en ocasiones pasadas que los muertos en las protestas son culpa de la oposición y del imperialismo norteamericano. Pero nunca aporta pruebas, nunca asume responsabilidad, siempre señala con el dedo mientras su aparato represivo sigue operando con total impunidad. El informe también menciona otro hecho alarmante: la muerte bajo custodia de al menos 5 personas, 2 de ellas privadas de atención médica deliberadamente. Esto demuestra lo que tantas familias han denunciado durante años. En Venezuela, entrar a un calabozo puede equivaler a una condena de muerte, sin juicio, sin sentencia, sin derechos. Y la misión de la ONU advierte que el sistema judicial venezolano no es independiente,
que fiscales y jueces actúan bajo órdenes políticas del régimen, que la única esperanza de justicia real para las víctimas está fuera del país, en los tribunales internacionales. De hecho, el jurista chileno Francisco Cox, comisionado de la misión, pidió abiertamente que la comunidad internacional active mecanismos de jurisdicción internacional para juzgar estos crímenes. Señores, estamos hablando de la posibilidad de que Maduro y su cúpula terminen en La Haya, en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. Y yo me pregunto, queridos amigos, ¿cuántos informes más necesita el mundo? ¿Cuántas denuncias más deben ponerse sobre la mesa para que los organismos internacionales actúen con contundencia? Porque mientras se presentan informes en Ginebra, en Caracas y en Maracay, hay familias que siguen llorando por sus desaparecidos, madres que no saben dónde están sus hijos, esposas que llevan meses sin noticias de sus maridos. Esto no es política, esto es vida o muerte. Señores, lo que hoy ha revelado la ONU deja al descubierto una vez más la verdadera cara del chavismo, un régimen que sobrevive con represión, chantaje y miedo. Pero recuerden algo, si la oposición es minoría, como dice Maduro, ¿por qué tiene que encarcelar, silenciar y desaparecer a tantos? La verdad es evidente, la minoría no es la oposición, la minoría es el régimen. Déjenme su comentario. ¿Creen ustedes que después de este informe la justicia internacional actuará finalmente contra Maduro? ¿O seguirá todo igual, con más informes que se acumulan mientras el pueblo venezolano sufre? Déjenme un like, compártanlo para que esta verdad circule y nos vemos en el próximo video.